requisitos que estableció el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo para el pastorado y para los diáconos, ¿se acuerdan? Y vimos que uno de los requisitos fundamentales es no ser un neófito, como señala Primera de Timoteo 3:6. Y aquí vimos que la palabra neófito se refiere a una persona que carece de experiencia y de conocimiento. Es interesante ver que en algunas traducciones la palabra neófito se sustituye por las palabras un recién convertido, lo cual hace énfasis al sentido espiritual de esta palabra, ¿no? Y de este requisito, porque no se está haciendo referencia a la experiencia de la vida o a la experiencia en los negocios o algo así. Se está haciendo específicamente énfasis en la experiencia espiritual y en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso en algunas traducciones se decide utilizar estas palabras, no un recién convertido. Y es que mire, alguien que está comenzando en la vida cristiana, pues no tiene mucho que enseñar. Nos puede hablar, y eso está muy bien, que hablen sobre cómo el Señor los convirtió, el cambio que Dios hizo en sus vidas. Eso está bien, de eso deben de, cuando prediquen, pues de eso es decir, a otra persona, no desde el púlpito, ¿verdad? Pero generalmente al principio pues solamente se puede hablar sobre el cambio que Dios hizo y la transformación que Dios hizo, pero el conocimiento pues se va adquiriendo con el tiempo y con disciplina y con la práctica. Por eso es que no se puede poner a un neófito, porque no basta únicamente con que la persona conozca mucho de la Biblia, también lo debe de vivir. Si no lo vive, pues le está faltando una parte importante. Pero tristemente, durante tiempo, desde hace algunos años, una década más o menos, poquito más, algunos sectores de la iglesia han puesto a predicar a personas que no tienen nada, ni de conocimiento, ni de experiencia, o los ponen en lugares de importancia, pues para anclarlos, ¿no? ¿Y por qué les interesa anclarlos? Pues en muchas ocasiones por el factor económico. Es una persona con recursos y pues no quieren que se vaya de la iglesia, quieren que siga asistiendo, y pues la idea que les parece más adecuada es ponerlos en un lugar importante y que así se comprometan. Y pues por eso se cometen muchos errores, y el apóstol Pablo precisamente está hablando de esto para evitar este tipo de errores. La iglesia recibió mucha instrucción sobre cómo debe de operar en el Nuevo Testamento, y ahí podemos ver que la voluntad del Espíritu Santo es que su iglesia opere de una manera muy distinta a la manera en la que opera el mundo. En el mundo es muy común que las personas con dinero sean tratadas de una manera especial y se les dé prioridad. Y usted véalo en los restaurantes, cuando llega un político renombrado o un empresario renombrado, no importa si hay 10 personas esperando mesa, a ellos los sientan primero, a ellos les sirven primero. La manera en la que los tratan los meseros y el equipo de servicio en estos lugares es muy distinta a cómo tratan a una persona
común. ¿Por qué? Porque así opera el mundo, ¿no? El mundo tiene sus ojos puestos en el poder y en el dinero. Son de las dos cosas que más lo mueven, ¿no? Pero la iglesia no está llamada a obrar de esa manera. Y de hecho el apóstol Jacobo, que es el que escribe Santiago, luego mi papá dio una serie sobre Santiago y ahí explica por qué se llama Santiago la epístola, ¿no? Pero en Santiago capítulo 2 se hace un fuerte énfasis en este punto y se nos dice que no se debe de tratar en la iglesia con especial atención a los ricos, que se debe de tratar a todos igual, ¿no? En la iglesia a la que se está dirigiendo el autor de Santiago, pues tenían este problema que la gente de escasos recursos era la que pues era más fiel y llegaba temprano, y los ricos llegaban tarde. ¿Sabe que esa es una característica de ellos? Es bien común. Hay sus honrosas excepciones, ¿no? Pero hay personas con dinero o personas con poder que llegan tarde a propósito. ¿Para qué? Para que todo el mundo los note cuando llegan. Y es algo que sucedió en la antigüedad, como en esta iglesia, y que sucede el día de hoy. No digo que todos operan así, no hay empresarios que son muy formales, son muy, muy rectos, pero hay unos que sí son así. Y mire, esto lo venimos arrastrando desde hace muchísimo, pues desde los inicios, ¿no? de la humanidad. El hombre siempre ha sido vanaglorioso, pero por decir en las cortes o en las reuniones medievales, el rey o los obispos, o sea, las personas con jerarquía alta, exigían que se les sentase hasta el final, o sea, que pasasen todos y luego los iban a sentar a ellos y hasta el frente de la mesa. ¿Para qué? Para que se vieran ellos mismos, o sea, para que los viera todo mundo, ¿no? Y pues en esta iglesia sucedía algo similar. Los ricos llegaban tarde, pero como eran los que tenían recurso, pues eran tratados de manera especial, equivocadamente, y quitaban de los lugares de adelante a los hermanos que llegaron temprano y que separaron el tiempo para Dios, con el fin de que el rico tuviera un buen lugar. Y bueno, el apóstol Jacobo ahí les dice: eso está mal, déjenlo de hacer. Y les dice: ¿quiénes son los que los oprimen y los que los llevan a los tribunales? ¿No son los ricos? Les dicen esta carta, ¿no? Y pues todos, si eran honestos, decían que sí, hay personas con dinero, como he dicho, que tienen muy buen corazón, que son honestas, pero si somos objetivos, ¿quiénes son los que tienen más problemas en demandas laborales con Hacienda, con el Seguro Social? En nuestro país nos han dado una buena muestra, ¿no? En los últimos años, cuánto impuesto no pagaban ciertas empresas, pues bastante grandes, de las más importantes del país. ¿A poco a nosotros nos perdona Hacienda los impuestos? No, ¿verdad? Bueno, y Santiago, el apóstol Jacobo, que escribe Santiago, les dice: dejen de hacer eso, no está bien. El que llega primero, que se siente primero. Y con justa razón, ¿no? El que llega primero, ¿qué está haciendo? Honrando a Dios. Le está mostrando a Dios: Señor, este es tu tiempo, es tu día y te voy a dar lo mejor. El que llega tarde, ¿qué le está diciendo a Dios? Yo soy primero. Primero es que yo esté a gusto, primero es que yo desayune y primero soy yo en todo. Y ya cuando haya terminado de hacer mis cosas, voy contigo, Dios. No importa si llego a media alabanza, no importa si llego a la predicación o a media predicación, el importante soy yo. Fíjese la gravedad de lo que esto significa. Desde
Hace mucho tiempo me enseñaron, y es algo que no se me ha olvidado nunca, que una persona que llega tarde a cualquier cita le está diciendo a la otra persona: yo soy más importante que tú, mi tiempo es más importante que el tuyo, tú espérame. Es un mensaje medio grosero, ¿no? Pero quien llega tarde a las reuniones le está dando ese mensaje a Dios, no al pastor ni a los que están en la alabanza, le está diciendo a Dios: mi tiempo es más importante que el tuyo. Fíjese, ¿no? Como que por algo en la Escritura se llama la atención en esto. Bien, a la iglesia tampoco le debe de interesar poner en un lugar de responsabilidad a personas con una amplia experiencia por su edad. Si es un recién convertido y es muy sabio por la acumulación de años, tampoco es una persona apta para compartir. ¿Por qué? Porque la experiencia en la vida y la experiencia en otras áreas no es suficiente para poder tener una responsabilidad, porque aquí en la iglesia el consejo que se da es en base a la palabra de Dios. Quien no conoce la palabra de Dios no puede hacer el trabajo que el Señor está demandando. Y bueno, entonces es evidente que ningún converso nuevo, sea joven, adulto, anciano, rico, pobre, poderoso, humilde, puede ocupar estos lugares de responsabilidad. No están capacitados para enseñar ni para atender a la gente. ¿Sabe que se necesita un carácter cristiano muy maduro para atender a la gente? Pregúntele a los que los han acomodado durante este tiempo de pandemia en los lugares para que se guarde la sana distancia. No es fácil y muchos no quieren, y muchos dicen: no, es que yo me quiero sentar allí, y no es fácil lidiar con eso. ¿Qué se necesita? Un carácter cristiano experimentado para no ofender a la persona, pero hacer que se sujete a las instrucciones que se están dando. Por favor, coopere, de verdad. Es por su propio bien y por el propio bien de la operación de la iglesia. Entonces, se necesita mucho carácter cristiano para atender niños. Mire, yo no es mi don y lo descubrí porque lo intenté una vez, di clases de niños una vez y dije: nunca más, a menos de que sea una emergencia. Se necesita un don y se necesita un carácter especial. Sí me gustan los niños, pero una cosa es reírte con los niños a darles clase. Son cosas completamente distintas. Bien, ahora vamos a ver un punto muy interesante en esta carta. Vamos a 1 de Timoteo 4:12, por favor. Primera de Timoteo 4:12 dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vamos a estudiar un poco por qué el apóstol Pablo señala que nadie debía de tener en poco la juventud de Timoteo. Mire, en este momento Timoteo probablemente está en la mitad de sus 30, y este pasaje es muy bueno porque yo estoy en esa condición, yo estoy en esa edad, ¿no? En la mitad de sus 30, y en la ciudad de Éfeso, y esto traía algunas dificultades culturales del lugar. En primer lugar, desde
pues del inicio de la iglesia, aunque aquí estamos todavía en una etapa pues inicial de la iglesia, pero no era común que a alguien tan joven se le diese una responsabilidad tan grande. La iglesia de Éfeso, como hemos visto, no era una iglesia normal, era una iglesia en una de las ciudades más importantes del Imperio Romano, en uno de los centros económicos más grandes del imperio, una ciudad pagana con un ambiente complicado porque ahí es el centro del culto a Diana de los efesios y pues era un puesto importante, estratégico. Era importante que la iglesia de Éfeso fuese una iglesia sana. Y había otros lugares pues de este calibre, ¿no? Como la iglesia de Jerusalén, la iglesia de Antioquía, la iglesia en Alejandría, eran las iglesias más preeminentes, ¿no? Junto con Éfeso. Curiosamente Roma no. Tiene su razón de ser. Roma es la capital y ahí hay un montón de problemas. Bueno, ahorita ese no es el tema, pero Éfeso es una iglesia muy importante y pues que se la den a un joven que está en sus 30s no era algo común. Entonces esa es la primera dificultad. La otra dificultad es que Éfeso es una ciudad de influencia helénica, es decir, de influencia griega. Y aquí hay un factor de la cultura griega que operaba en contra de Timoteo, y era que los griegos le atribuían mucho valor a la edad y a la experiencia. Para la cultura griega, la edad y la experiencia tenían mucho peso, ¿no? Y se podía descartar a una persona en cuanto a su sabiduría y su capacidad para realizar ciertas tareas simplemente por su edad. Y pues los habitantes de Éfeso y los miembros de la iglesia traen este contexto cultural y pues les llega un muchacho allí a enseñarles y a instruirles, y es probable que algunos miembros de la iglesia pues tuviesen en poco a Timoteo, y Pablo le está diciendo: no dejes que te tengan en poco. No le está diciendo nada más que él no se sienta mal en su interior, le está diciendo: no permitas que ellos te tengan en poco. ¿Por qué? Porque Timoteo está más que capacitado para hacer este trabajo. Él había sido discípulo de Pablo desde su adolescencia. Cuando Timoteo es un adolescente es cuando Pablo lo toma como su discípulo. Y para este momento de la vida de Timoteo, él lleva entre 20 y 25 años al servicio de Pablo y aprendiendo directamente de él. Y este hecho lo convierte en una persona sumamente calificada para ejercer un cargo de autoridad, incluso en una iglesia tan importante como Éfeso, porque pues Pablo no es cualquier persona. La mayoría de los estudiosos de la Escritura y de la historia de la iglesia consideran a Pablo el teólogo más importante que hemos tenido. Ningún otro teólogo ha estado al nivel del apóstol Pablo. Entonces, estudiar con él y aprender de él y ser su discípulo era un privilegio. Y no estuvo un corto periodo de tiempo en esta condición. Estamos hablando de por lo menos 2 décadas, 20 años, los que Timoteo estuvo preparándose
bajo la tutela y la sombra de Pablo. Y bueno, Pablo en sus cartas nos manifiesta muchas cosas del tesoro que él era, porque él tenía un amplio conocimiento de las Escrituras, un amplio conocimiento del judaísmo, un amplio conocimiento de la cultura griega, de la cultura grecolatina. Tenía hasta conocimiento de ciertos aspectos legales, pero aparte de eso, la revelación que Dios le dio fue muy grande. Y pues Timoteo estuvo recibiendo todo esto. Y bueno, no es nada más el área teórica. Acompañar a Pablo en sus viajes misioneros era una aventura y un cúmulo de experiencias de la vida práctica increíble, porque se acuerda que Pablo les dijo a algunos hermanos: yo sé contentarme con cualquier situación en la que esté. ¿Por qué? Porque estuvo en todas las situaciones. Pasó hambre, pasó sed, en ocasiones estuvo muy bien, no le faltaba nada. En ocasiones le tocaba cuidar de la iglesia y trabajar porque no había otra manera de obtener sustento. Padeció persecución, le tocaba desplazarse a pie. Entonces él efectivamente sabía decir: sé estar bien en la prosperidad y en la escasez. Y ¿sabe qué? Timoteo también, porque le tocó vivir lo mismo. Le tocó ver cómo su maestro enseñaba en la doctrina del Señor Jesús a otros, cómo les daba consejería. Entonces, pocas personas estaban tan calificadas como Timoteo, y Pablo les dice: ¿sabes qué, Timoteo? Ellos tienen que ver la autoridad que tienes, no por tu edad, sino porque yo soy tu maestro y has aprendido bien. O sea, no nada más Pablo le está diciendo: porque yo soy tu maestro, sino porque aprendiste bien. Pablo lo conoce. Pablo no tomó esta decisión de mandarlo a Éfeso nada más porque sí. Lo guió el Espíritu Santo y él pues sabía quién era su discípulo. Le dice: no puedes permitir que te tomen como menos simplemente por tu edad. Tienes que cambiar eso, porque ellos deben de entender que más que los aspectos culturales y económicos, en la iglesia existen dos requisitos que son mucho más importantes que todos los demás para ejercer un puesto de autoridad, y tú los tienes. Ahorita vamos a ver cuáles son. El primero ya lo vimos, que es la preparación espiritual. Timoteo tiene una preparación espiritual muy buena, de el mayor nivel posible en este tiempo. Y es joven. Mire, ser joven no es una limitante. Hace 2 semanas fue cuando mencioné que pues me ha tocado ver a jovencitos de 16 y 18 años, ¿no? Queriendo. No necesariamente eso debe de ser una limitante, siempre y cuando se cumpla con estos dos requisitos. Y lo digo por hombres de Dios que entraron al ministerio jóvenes, pero obviamente tenían una preparación intensa y ardua desde hace mucho, desde su infancia, ¿no? Como Stanley. Él, si no mal recuerdo, fue a los 19 años, ¿no? que comenzó a predicar. Ahorita tiene, no sé si 90 o poquito más de 90, y todavía está predicando. Gracias a Dios no ha muerto. Mire, esas personas, si puede escuchar una predicación de él, vale la pena, porque son un tesoro. Personas que tienen, él debe de tener casi más de 70 años predicando, y pues es un
¿cuánto cree que se tiene de experiencia de la vida cristiana en 70 años? Y bueno, hay casos como el de él, que desde jóvenes ellos ya tenían este requisito de la preparación espiritual, y el segundo que vamos a ver más adelante, y Dios los usó. Pero el común denominador es que a los 16, 18, 19 años, pues uno no tiene muy buena idea de qué es lo que va a hacer, ¿no? Yo tengo alumnos de esa edad que van a pasar de la prepa a la universidad y les pregunto, ¿y ya saben qué van a estudiar? Y me dicen, no tengo ni idea, muchos, no, así es. Y tengo alumnos de universidad que les digo cómo se sienten en la carrera, ya quiero dejarla en el tercer año, ¿no?, de la carrera, porque no saben bien qué es lo que quieren, ¿no? La verdad es que en esas edades todavía hay mucha inestabilidad, no todos, obviamente no todos, pero el común denominador es que sí, ¿no? En esa etapa de la vida hay muchos cambios todavía que vienen, ¿no? Pero obviamente Dios, como en el caso de Timoteo, en el caso del pastor Stanley, pues pues los usó y seguramente cuando vieron al pastor Stanley predicar por primera vez, muchos decían, ¿y ese chiquillo qué está haciendo ahí en el púlpito? Y supongo que también lo hicieron de mí, porque no es la primera vez. Cuando yo empecé a predicar estaba también más flaco y más joven, ¿no? Entonces no dudo que haya pasado, pero cuando se tiene, y no digo que yo soy una lumbrera, ¿no?, pero cuando se tiene una preparación espiritual, el Señor dice, hazlo. Y ahorita vamos a ver por qué, en el segundo requisito. Ahora, en el versículo 12 que acabamos de leer, vimos que el apóstol Pablo le señala a Timoteo, que es su discípulo, que debe demostrarle a los miembros de la iglesia que él es un ejemplo vivo de la palabra. Es decir, que habla y se dirige con las demás personas y maneja toda su conducta de acuerdo a lo señalado por la palabra de Dios y apegándose al carácter de nuestro Señor Jesucristo. Y también le señala el apóstol Pablo en este versículo 12 que debe de ser un ejemplo en su conducta, en su amor, en su espíritu, en fe y en pureza. Y va a hablar un poquito más el apóstol Pablo en el capítulo 5, versículos 1 y 2, en cómo debe de manifestarse esta pureza que Timoteo debe de guardar para con los hermanos, con todos, pero bueno, se hace un énfasis mayor aquí con los hermanos. Acompáñame ahí al capítulo 5, versículos 1 y 2, porque ahí Pablo le va a mostrar más cómo debe de manifestar esta pureza. Y el versículo 1 dice, no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre, y a los más jóvenes como hermanos. Versículo 2, a las ancianas como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Y aquí el apóstol Pablo le dedica un versículo a cómo debe de comportarse con los hombres y otro a cómo debe de comportarse como las mujeres. Y no crea que esto es nada más para los que tienen un lugar de responsabilidad en la iglesia. Aplica a todos, pero obviamente a quien tiene responsabilidad se le exige más. ¿Qué es lo que le dice aquí el apóstol Pablo en cuanto a los varones? Hay ocasiones en las que vas a tener que llamarle la atención a algún hermano varón. ¿Por qué? Porque todos resbalamos, ¿no? Si es mayor que tú, debes de tratarle
con mucho respeto, como tratarías a tu papá, a tu padre, ¿no? Y bueno, ¿alguien le ha intentado decir a su papá que cometió un error? Llega a pasar en distintas cosas, ¿no? A veces son cosas muy sutiles. Uno no llega como le dice a un amigo, ¿no? No, el trato es mucho más reverente. Así es como debe de ser. Le está diciendo a todos los que tengan mayor edad que tú, Timoteo, cuando los tengas que corregir, hazlo como si le estuvieras diciendo a tu papá que se equivocó en algo. Tienes que honrarlos también, no puedes ser irrespetuoso, no puedes ser prepotente, no puedes permitir que se te suba. El que estás en una situación de autoridad, ¿no? El que estaba como pastor de la iglesia de Éfeso. Y a los que son de tu edad o más chicos que tú, como a tus hermanos. Hay hermanos que se llevan muy mal. Aquí se está tratando de los hermanos que tienen una buena relación, ¿no? Uno no les dice las cosas intentando lastimarles, intentando hacerles sentir mal. Y en el versículo 2, el apóstol Pablo le va a decir cómo se debe de conducir con las mujeres. Esto aplica para todos los hombres y también aplíquelo de manera inversa a la mujer para con el varón. Esto es la relación que debe de haber con las personas del sexo opuesto. Timoteo era un varón joven y Pablo le dice: Timoteo, cuando vayas a tratar un asunto con una hermana que es mayor que tú, trátala como a tu mamá. Y aquí no se está refiriendo nada más al aspecto de respeto que uno le tiene a mamá, ¿no? Mamá no es un amigo, ¿no? Y uno no le puede hablar de manera irreverente. Pues hay una diferencia, ¿no? Entre las mamás y los hijos, ¿no? Y hay una barrera sana de respeto. Es así las debes de tratar. Pero cuando se refiere ahí a ancianas, no se está refiriendo nada más a las que ya tienen 70, 80 años, no, se está refiriendo a cualquiera que tuviese más edad que Timoteo. Y bueno, Timoteo es joven y está hablando también de mujeres que están en una etapa, pues ya madura, no están en sus 20s, pero están en una edad madura, ¿no? Y les creo que las trates con mucho respeto. Y a las que son menores que tú, que son más jóvenes que tú, las vas a tratar como hermanas. Y el apóstol Pablo no utilizó estos términos de manera casual. Tiene un propósito el que le haya dicho: las vas a tratar como a tu mamá o como a tus hermanas, porque el Señor está esperando que la gente que está en un puesto de autoridad y todos los creyentes nos conduzcamos de una manera correcta con las personas del sexo opuesto. En ese tiempo y en no es normal que por ejemplo, que los hombres sientan atracción sexual por la mamá o por las hermanas. Por eso es que el Señor se está utilizando aquí el término pureza, ¿no? Se tiene un respeto muy grande, y bueno, esto es algo que se viene heredando desde el Antiguo Testamento. Si un muchacho andaba en el Antiguo Testamento de morboso, intentando ver a su mamá o a su hermana desnudas, el castigo que señalaba la ley era sumamente severo.
el castigo que señalaba la ley de Moisés era sumamente severo, no era normal y no es normal. Y el apóstol Pablo le dice, así es como las debes de ver, con un sumo respeto a su integridad física. No debes de tener miradas indiscretas hacia ellas. Y mire, es algo que el Señor quiere que practiquemos, porque en nuestra cultura mexicana es algo increíblemente común. Yo asisto a un gimnasio y he ido a distintos tipos de gimnasio y veo lo que hacen los hombres con las mujeres, las ven de una manera a veces muy incómoda. Y el Señor no quiere de ninguna manera que nosotros nos comportemos como los demás. Como varones debemos de respetar mucho eso. Y ¿sabe qué? Aquí la cosa no se limita nada más a lo que hacemos con nuestros ojos. ¿Se acuerdan las palabras de nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículos 27 y 28? Ahí el Señor dijo, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué es entonces lo que el Señor demanda de nosotros? Que cuidemos también lo que pasa aquí. No nada más lo que vemos, sino lo que se desarrolla aquí en nuestra mente. Mire, una cosa que se enseña es que hay golpes de vista que uno no puede evitar. ¿Por qué? Porque cuando uno va, por ejemplo, manejando, pues uno tiene que ir atento a todo el panorama, ¿no? Ya no hay, pero me acuerdo que hubo un tiempo en el que específicamente los camiones de la Ruta 1 tenían unos comerciales con unas mujeres muy indiscretos. Y bueno, si uno va manejando, tiene que tener cuidado también de no estrellarse con el camión, ¿no? Y no puede evitar, bueno, la imagen que está ahí, eso es algo que no se puede evitar. Quedarse viendo ya esa imagen es lo que implica el pecado. Ahí sí ya es pecado. Si yo me quedo viendo eso o me quedo viendo a la muchacha que está cruzando por la calle con ropa muy ajustada, ahí es donde se está pecando, pero pues no es pecado que yo me frene porque se está cruzando una muchacha, ¿no? Y veo que está cruzando, ¿no? Si me quedo viendo a la muchacha, eso sí es lo que es pecado. Pero mire, hay gente que quita la mirada de ahí, pero empieza a desarrollar cosas en su mente. Eso también es pecado delante de Dios. Y como varones es algo que no debemos de hacer, es algo que debemos de trabajar y pedirle ayuda al Señor para cada vez estar más lejos de ese tipo de pecado. Y aquí el apóstol Pablo le está diciendo eso a Timoteo. Y estando en una posición de responsabilidad, pues todavía más. Es algo que se debe de procurar más. Me acuerdo mucho de un predicador que se quedó sin secretaria y nos contó, ¿no? Cómo fue su proceso de selección de una nueva secretaria. Necesitaba una más. Y pues llegaron varias mujeres a la entrevista por el puesto de secretaria. Y al final, pues eligió a una y le preguntaron, ¿y cómo elegiste? Elegí a la más fea, para tener menos tentación, la verdad. Prefiero estar lo más lejos de la tentación que pueda a abrir puertas al enemigo para que me pueda destruir. ¿Sabe que ese es el pecado más destructivo para cualquier varón? La Biblia habla muchísimo de eso.
Lea el libro de Proverbios, los primeros 7 capítulos tienen muchísimo contenido de advertencias sobre el pecado sexual. Lea la ley de Moisés y vea cómo se castigaban los pecados sexuales, la mayoría con la muerte. No es cosa menor. ¿Por qué? Porque son muy destructivos. Mire, ha habido muchos ministerios en los que sus líderes llegaron a caer y esos ministerios jamás se volvieron a levantar. Aunque se arrepintieron, porque hubo casos en los que hubo un arrepentimiento genuino, pero nunca se volvieron a levantar, porque es un arma increíblemente destructiva el pecado sexual. Entonces, por eso aquí el apóstol Pablo está haciendo esta advertencia, sí a Timoteo, pero a todos los demás también. Y miren, vamos al versículo 13 en 1 de Timoteo 4, donde estábamos. Dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Y aquí, una vez más, el apóstol Pablo nos va a dejar ver cuál es la actividad primordial en la que se debe de concentrar un pastor, que es la lectura, la exhortación y la enseñanza. Esto debemos de entenderlo en el contexto del pasaje. Cuando el apóstol Pablo habla aquí de la lectura, está haciendo referencia a la lectura pública que se hacía de la escritura en cada reunión. En las reuniones de los cristianos en ese tiempo se leía un pasaje completo o una porción grande de un pasaje de la escritura, y eso era la lectura pública, y después se explicaba sobre qué es lo que se está hablando en este pasaje. La exhortación y la enseñanza refieren a esa etapa dentro de la reunión. Primero se lee el pasaje de corrido y después se explica punto por punto, ¿no?, de qué se está hablando ahí. Todo eso se hacía en voz alta, tanto la lectura como la explicación. Y bueno, esto no es una cosa sencilla de hacer. Si ustedes lo notan, aquí en la iglesia tenemos un procedimiento similar, ¿no?, en la exposición de la palabra. Y bueno, ¿por qué no es sencillo? Porque se necesita la guía del Espíritu Santo para saber qué es lo que Él quiere comunicarle a su pueblo, al pueblo que tiene en cada iglesia, ¿no? Y esto implica y requiere un tiempo de oración. No crea que, por ejemplo, mi papá, que está dando el estudio de Jonás, pues un día se levantó y dijo: pues me parece que Jonás es o que yo un día dije, pues como que Timoteo, ¿no? No, uno busca al Señor, ¿no? Y el Señor nos hace sentir, pues, qué es lo que se va a abordar. Y después viene la etapa de estudio, porque pues no agarramos la Biblia y leemos nada más el pasaje y decimos: pues ya, con eso no, se requiere pues de un trabajo de investigación, de redacción, porque hacemos notas. No crea que tengo una memoria fotográfica, no, sí me ayudan mis notas. Y se ocupan emplear varias herramientas para entender de qué está hablando el pasaje, y pues nuestros aspectos culturales de los que hemos hablado, pues se necesitan ciertas herramientas para conocerlos. No vienen ahí directamente en la Biblia, ¿no? Y
Y pues no es en 15 minutos, se ocupan varias horas. Y pues Pablo le está diciendo, en eso es en lo que más te debes de ocupar, en hacer un estudio claro y extenuante de la Escritura que quiero que le expongas a mi pueblo en la iglesia de Éfeso. Y bueno, vamos al versículo 14, porque aquí vamos a ver el segundo requisito, que es el llamamiento. Toda persona que va a ocupar un lugar en la iglesia debe de ser llamado por Dios. Y esto es sumamente importante porque hay personas que se acercan al ministerio por razones equivocadas. No porque estén buscando servir a Dios, sino porque están buscando reconocimiento o están buscando dinero u otras cosas, fama. Y cuando se hace esto, siempre se obtienen resultados terribles y catastróficos, porque muchos lo logran, muchos logran ocupar un lugar en el ministerio y logran obtener la fama, obtener dinero, pero se llevan en el proceso a muchas personas y las lastiman y las alejan de la fe. No fueron llamados. Y una persona que no tiene el llamamiento genera mucho daño. En el caso de Timoteo, su llamamiento lo recibió pues de una manera muy particular. Ahí en el versículo 14 el apóstol Pablo le dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Hay algo importante aquí: no todos los llamamientos son iguales. El de Timoteo fue muy particular. Sucedió que le dieron una palabra profética y esta fue confirmada por los ancianos de la iglesia y así fue como fue llamado. El caso de Samuel fue muy distinto. Otro joven que Dios llamó, a él sí Dios le habló directamente. Y el caso de Eliseo, que fue otro joven llamado por Dios a servirle, también fue muy distinto. Ahí llegó el profeta Elías, ¿no? Y le dejó caer su manto y Eliseo lo recogió. El llamamiento en cada persona es distinto, pero toda persona que ha sido llamada sabe en qué momento se le llamó, reconoce el llamado de Dios, y cuando se sigue ese llamado y se prepara, porque todos estos tres ejemplos que vimos de jóvenes llamados por Dios, todos se sometieron a un proceso de discipulado, porque a Samuel lo llama a Dios pues siendo probablemente un adolescente. Todavía duró varios años a los pies de Elí, que era el juez de Israel, el sumo sacerdote en ese tiempo. Eliseo fue llamado, atiende al llamado y dura varios años también, un par de años también, aprendiendo de Elías. Y ya vimos que Timoteo en este punto lleva aproximadamente 20 años preparándose para servir al Señor. Cuando se cumple con estos dos requisitos, los resultados son buenos. Vea estos ejemplos. Samuel es el profeta de Israel más importante que hay
entre Moisés y Elías. Eliseo fue el sucesor de Elías, del profeta Elías, y Timoteo fue el discípulo de Pablo, que se queda a cargo de la iglesia de Éfeso hasta el día de su muerte. Y en su tiempo hablaremos de la manera en la que Timoteo murió. No fue una muerte agradable. El apóstol Pablo cierra esta parte de enseñanza a Timoteo en el versículo 15 diciéndole: ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pablo cierra este apartado diciéndole a Timoteo que debe de tener cuidado consigo mismo, y eso se aplica a todos nosotros. De la primer persona de la que nos debemos de cuidar es de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de fallas y somos susceptibles a resbalar. Y nuestro testimonio, esté usted en un lugar de responsabilidad o no, afecta a muchas personas. Si usted dice que es cristiano y lleva una vida que no es una vida de fe, que no refleja el carácter del Señor, la demás gente lo ve y dice: ¿saben qué? Yo no quiero ser cristiano para vivir así. No, gracias, estoy mejor en donde estoy. Entonces, nuestro testimonio es de suma importancia. Por eso el apóstol Pablo le termina diciendo esto y le dice: si haces esto, si te cuidas a ti, de ti mismo, y persistes en la doctrina, vas a salvar a muchas almas. Y es verdad, una persona con buen testimonio que conoce la palabra de Dios puede ser un instrumento de Dios muy efectivo para salvar a muchos. Entonces, ese es nuestro llamado el día de hoy. Debemos de buscar, reflejar con nuestra vida el carácter del Señor y cada vez más conocer la palabra del Señor, porque yo estoy seguro que aquí en esta reunión hay muchas personas que tienen un llamado del Señor, pero ya sabe que hay dos cosas que se ocupan para ser lanzado a la aventura. Dios no lo va a mandar si no se prepara. De eso debe de estar seguro. Puede tener el llamado, pero si no está preparado, Dios no lo va a mandar. Todos los cristianos tenemos un llamado a servirle de distintas maneras y todos nos tenemos que preparar. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por la palabra que tú nos das. Muchas gracias por esta enseñanza y te pedimos, por favor, que tú nos enseñes tu voluntad para nuestra vida y nos ayudes a prepararnos para cumplirla, porque tú tienes un propósito y una misión para cada uno de los que estamos aquí. No nos llamaste por casualidad, a todos nos equipaste con dones, por lo menos uno, y quieres usarlo. Y quieres usarlo para salvar almas, porque esa es nuestra principal función. Pero nos estás diciendo el día de hoy que es necesario prepararnos. No nos vas a mandar
si no nos preparamos. Porque tú solamente usas el conocimiento que tenemos. Y si no hay conocimiento, no puedes usar mucho. Y hay un mundo afuera con una infinidad de preguntas y problemas. Y para todos hay respuesta en la Escritura. Pero si no nos preparamos, ¿de qué les vamos a hablar? Ayúdanos, Señor, a entender los tiempos en los que estamos. No son tiempos sencillos y no son tiempos para descansar. Esperamos que no dure mucho esto todavía de la pandemia, y cuando se termine, ¿qué vamos a hacer? Porque hay un mundo que va a buscar respuestas y las tenemos porque en la palabra están. Pero necesitamos buscarlas nosotros, individualmente, comprometernos contigo individualmente, porque nos dices hoy, levanten sus ojos y vean que los campos están blancos y son pocos los obreros que van, y quieres que nosotros vayamos. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pues qué llamado y reto nos deja el Señor esta noche, ¿no, hermano? Pero es para que nos pongamos en acción, no para que digamos, sí, está bien padre el llamado y hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y hay que echarle ganas. Pues cuídese mucho en esta noche, ya sabe que hay que cuidarse. Disfrute si va a estar con su familia de manera responsable y cuide su salud. Y nos vemos aquí el viernes a las 11 para la oración. Los jóvenes tenemos nuestra reunión a las 7 y el domingo tenemos nuestra reunión a las 11. El Señor le bendiga.